En la clase de hoy vamos a ver la arquitectura racionalista en Europa, pero específicamente Mies van der Rohe. Vamos a ver su formación e influencias, las primeras obras y la arquitectura de la década de 1920. Ludwig Mies van der Rohe nació en Aquisgrán, Alemania, en 1886. Él no realizó estudios formales en una escuela de arquitectura, pero trabajó como tallador de piedra en el taller de su padre y luego en un taller realizando estucos, para lo cual dibujaba y realizaba los diseños. Estudió en una escuela de artes y oficios, a partir de 1905 empieza, podríamos decir, su formación formal vinculado a la arquitectura, porque ingresa a trabajar en el estudio del arquitecto y diseñador Bruno Paul. En 1908 colabora y trabaja en el estudio del arquitecto y diseñador Peter Behrens y se ocupó específicamente de las obras de Schinkel, y también en ese entonces tuvo la oportunidad de conocer la obra de Wright a través del portfolio de la Wasmuth que había sido publicado en 1910. Lo que vemos en la fotografía es la primera casa que realiza Mies van der Rohe en Potsdam, y podemos ver que tiene una composición académica, con ese acceso remarcado en el centro y las cubiertas inclinadas propias de la arquitectura popular alemana que se realizaba en ese entonces. Y esta es una fotografía de cuando él trabaja en el estudio de Peter Behrens. En 1912 abrió su propio estudio, pero como vemos construía todavía en un estilo neoclásico, aunque ya podríamos ver algunas pinceladas de esa arquitectura que iba a desarrollar posteriormente, porque ya en estos años él está teniendo ciertas influencias y está vinculado con las vanguardias artísticas que le van presentando nuevas propuestas. En 1911, por ejemplo, había realizado la Casa Perth, también en Berlín. Es una casa compacta que tiene simetría en algunas fachadas, se puede ver esa simetría, aunque no en el nivel de acceso, que vemos que tiene el acceso desfasado respecto del eje de simetría, pero en el frente posterior y en un lateral claramente está esa simetría presente. La cubierta inclinada nuevamente, como se realizaba en las viviendas de ese entonces y por el clima propenso a las nevadas. Esta es la planta, aquí podemos ver la puerta de acceso y cómo se desarrollan los distintos locales. Esto que está acá a la derecha es un agregado posterior. Y realiza también la casa Werner, donde están presentes esos elementos de la arquitectura popular o de la vivienda rural de Alemania, pero con una pensada funcionalidad. Este es el contrafrente, y aquí tenemos la planta, el acceso, la sola de un hall con la escalera que lleva a los pisos superiores, y el salón, distintas salas, aquí el comedor y el sector de cocina. Y esto es una especie de galería, podríamos decir, que la realiza a un costado. Bien, vamos a ver brevemente quiénes fueron estos personajes que influyeron en la arquitectura que nos interesa en este momento de Mies van der Rohe. Y Peter Behrens es una figura fundamental para lo que va a ser después el desarrollo de esta arquitectura. Vemos que fue director de una escuela de artes y oficio en Düsseldorf,
fue cofundador de la Deutsche Werbung, esta asociación de arquitectos, artistas e industriales, que se funda en 1907, que la funda principalmente Hermann Muthesius, este personaje que va al Reino Unido a investigar cómo se estaba trabajando respecto de esa conciliación entre la producción industrial y la producción artesanal y artística para obtener objetos fabricados en serie pero de mayor calidad. Peter Behrens va a abrir su estudio en 1907 en Berlín y se va a orientar en ese momento hacia la arquitectura neoclásica. Pero también en 1907 va a ser nombrado consejero artístico de la AEG, una fábrica de electricidad alemana en la que va a realizar proyectos desde los edificios de la fábrica, las viviendas de los trabajadores, los muebles, los productos industriales que se van a fabricar, la papelería, los logos, carteles, anuncios, etc. Es decir, fue un personaje fundamental en lo que respecta al diseño integral y el diseño industrial. Hoy se lo estudia en las carreras de diseño industrial como una figura fundamental, porque ayudó a consolidar un nuevo concepto y es el de la identidad corporativa. Y un dato que es interesante es que en el estudio de Peter Behrens trabajaron no solamente Mies van der Rohe, sino también Gropius y Le Corbusier, tres de los maestros, de los que conocemos como maestros de la arquitectura moderna del siglo XX. Esto para mostrarles algunos de los diseños que realizó Behrens, estando trabajando para esta fábrica. Bien, pero hemos dicho que también cuando Mies estuvo en el estudio de Behrens, se hizo cargo de la restauración de las obras de Schinkel, el arquitecto neoclásico por excelencia de Alemania. Aquí para que vean algunas de sus obras, este edificio de la Nueva Guardia, la Ópera de Berlín, es decir, un arquitecto que realizó obras fundamentales y destacadas en Alemania con ese lenguaje neoclásico que se puede reconocer fácilmente en los elementos de arquitectura como en los elementos de composición. Y él fue también el autor del Altes Museum, ese museo de arte antiguo que realiza en Berlín, que tiene todos estos elementos fácilmente reconocibles neoclásicos y que han podido ustedes ver en las clases anteriores. Bien, y otro personaje que influenció en Mies van der Rohe fue Hendrik Verlace, un arquitecto de los Países Bajos, el autor de la Bolsa de Valores de Ámsterdam, este edificio que es ampliamente reconocido, que lo realiza en un lenguaje próximo al Art Nouveau y en el que va a incorporar, o en el que incorporó la nueva tecnología como esta cubierta a dos aguas realizada en metal y en vidrio. Verlace lo que buscaba fundamentalmente era esa forma absoluta, conseguir esa forma arquitectónica pura. Y él va a sostener tempranamente, podríamos decir, la necesidad de experimentar las posibilidades que ofrecía el hormigón armado. Él va a ver que va a ser un sistema adecuado para exaltar esa continuidad en las superficies. Y él realiza en 1911 esta vivienda experimental íntegramente en hormigón armado. Y fíjense lo que decía en 1904. Es probable que el hormigón armado sea la causa de una evolución total de la arquitectura. Es absolutamente necesario
que los arquitectos estudien sus formas artísticas desde ahora si quieren permanecer como maestros de su arte. Eso lo dice en 1904. En 1905, Perret estaba construyendo el edificio de la calle Franklin en París con una estructura en hormigón armado. Es decir, fueron ellos los pioneros que supieron darse cuenta de todas las posibilidades que tenía este material y que va a marcar ese quiebre importantísimo en la arquitectura del siglo XX y se sigue usando hasta el día de hoy. Dextil es un grupo, una asociación de artistas y arquitectos que a partir de 1917 van a publicar una revista que lleva el mismo nombre, que significa el estilo. También es de los Países Bajos, cuyo objetivo no era reproducir objetos reales, sino expresar los absolutos de la vida. Es decir, que se van hacia la abstracción absoluta, dejando de lado la figuración. Piet Mondrian es uno de los fundadores de este grupo, al que conoce Mies van der Rohe. Esta es, por ejemplo, una pintura, composición con cuadros grandes, rojo, amarillo, negro, gris y blanco. Son estas figuras geométricas simples, con los colores primarios, más el blanco y el negro, y delimitadas por estas líneas negras. Theo van Desburg va a realizar este tipo de pintura también bajo los mismos principios de abstracción y de apoyarse en las figuras geométricas. Aquí también se trata de cuadrados y rectángulos de colores. Y fíjense cómo lo denomina pintura pura. Ud va a ser uno de los arquitectos vinculados a este movimiento artístico que en este barrio de viviendas va a realizar la oficina del director. Fíjense, con estos elementos de prismas, de colores. Se usan los colores que nos remiten a los cuadros de los pintores que vimos recién, pero en la tercera dimensión. Son estos cubos, estos prismas de colores, despojados absolutamente de todo tipo de ornamentación. Y Gary Rietveld, va a realizar la casa Roeder en esta misma línea. Van a ser estos los dos arquitectos, Ud y Rietveld, que van a plasmar en la arquitectura estas búsquedas de los absolutos de la vida que planteaban los pintores, los van a llevar a la arquitectura. Entonces, un poco son todas esas las influencias, la formación que va a recibir Mies van der Rohe van a ser de estas fuentes. Por un lado Peter Beren, por otro lado Berlage y este movimiento Dextil y lo que él toma contacto con la arquitectura de Schinkel, la arquitectura neoclásica del siglo XIX. Bien, volvemos así a Mies van der Rohe, quien en 1919 va a integrar el November Group. Es un grupo que se organiza para recuperar y reorganizar el arte alemán después de la Primera Guerra Mundial. Fue el editor de la revista G, donde publicaban los artistas de la vanguardia de ese entonces. Entonces está muy vinculado con la vanguardia artística. Va a participar en un concurso de un rascacielos, proyectó este rascacielos de cristal, que
dado el desarrollo tecnológico de esos años 20, era imposible construirlo, pero sin embargo él ya podía soñar con este tipo de edificios. En 1922, o sea, un año después, va a ser una variación de ese rascacielos que ya no tiene esas aristas tan marcadas, sino tiene estas líneas más curvas y aerodinámicas. Y este rascacielos va a ser expuesto en una exposición justamente del November Group. En el 23 va a diseñar este edificio de oficinas en hormigón armado. Fíjense ya cómo se marcan las líneas horizontales de hormigón y cómo ya hay un aventanamiento corrido íntegramente alrededor de todo el perímetro del edificio. Y también de 1923 son estas casas en hormigón. Esta es una maqueta donde pueden ver los distintos volúmenes, cómo se van como encastrando unos en otros. Y también va a realizar este tipo de casa en ladrillo, esta casa de campo de ladrillo. Fíjense cómo los muros ya se expanden hacia el exterior, no se tocan prácticamente a 90 grados en el interior y donde se puede ver estas secuencias de espacios continuos. Es decir, aquí están estos primeros rasgos de estas búsquedas de Mies van der Rohe de eliminación de la caja arquitectónica, de crear ese continuo espacial. En el 24 va a ingresar a la Deutsche Werbung, esta asociación que decíamos de artistas, arquitectos e industriales, y entre el 26 y el 32 va a ser su director. Bien, este es un afiche de alguna exposición que realizan justamente con la Deutsche Werbung. Bien, en 1926 va a realizar esta casa Wolf en Gubin, donde ya se pueden ver esos rasgos modernos, donde ya hay una mayor definición de ese continuo espacial. No sé si pueden ver aquí en la planta, en el área social, en la planta baja, y va a estar realizada íntegramente en ladrillo, desde los pavimentos, los muros, pequeños tabiques, escaleras exteriores, etc., buscando esa continuidad con el material, esa imagen de pureza y de unidad. En el 26 también va a realizar este monumento a Karl Liebknecht y a Rosa de Luxemburgo en Berlín, donde vamos a ver que hay un núcleo de hormigón y un tratamiento exterior en ladrillo, pero con una función plástica. En el 27 va a ser director de la exposición de la Weissenhof en Stuttgart, ya lo vamos a ver en las diapos siguientes. Y en el 28 va a realizar la casa Lange, una casa que va a tener una estructura portante de acero, lo cual le va a dar una libertad en la organización interna de las plantas, porque va a independizar lo que es elemento estructural de sostén de la vivienda de lo que sea elementos de cerramiento de las habitaciones, por ejemplo, de los distintos espacios. Y esto le va a permitir además tener grandes aventanamientos. Si se fijan, en la planta baja está ese continuo espacial en el área social, y si vemos en las vistas, donde también está esa unidad dada por el material que es el ladrillo como único material usado en los pavimentos, en los muros, etc., y la posibilidad de tener esos grandes aventanamientos gracias a esa estructura puntual de acero.
Esta es una vista del espacio interior, que ya tiene otra característica, está despojado completamente de ornamentación. En el 1928-1929 va a ser nombrado director de la representación alemana en la exposición internacional que se realiza en Barcelona. Es esa primera fotografía que pueden ver ahí a Mies van der Rohe con el rey Alfonso XIII de España, y donde él va a ser el autor del pabellón propiamente, que ya lo vamos a ver. Entre el 30 y el 33 va a ser nombrado director de la Bauhaus en Dessau primero y luego en Berlín, y es donde se va a dar el cierre definitivo de la escuela. En 1937 va a realizar una primera visita a Estados Unidos y en el 38 se va a instalar definitivamente ya en Estados Unidos ante los problemas que representaba el régimen nazi en Alemania y cómo eran sospechados de comunistas estos arquitectos y artistas que estaban en la vanguardia. En 1947 Philip Johnson va a organizar una exposición sobre su obra en el MoMA, en Nueva York. Van a ser estas enormes fotografías que van a mostrar las obras de estos años 20. Y lo que sigue del desarrollo de la vida profesional de Mies van der Rohe en Estados Unidos, bueno, ya corresponde a una tercera etapa, podríamos decir, que ya está dentro de la arquitectura del tardomoderno, que lo van a ver en clases posteriores. Ahora volvemos a los años 20. Vamos a 1927 en Stuttgart, se va a organizar esta colonia, es un barrio residencial. Él llega a un acuerdo con el alcalde de la ciudad para realizar este barrio, construir estas viviendas individuales y viviendas en bloques bajos de 3-4 pisos, pero con autores de estas casas que estaban realizando arquitectura racionalista, es decir, arquitectura del movimiento moderno, como se la va a denominar poco tiempo después. Va a ser una exposición y luego se iban a poder utilizar estas viviendas, se les iban a entregar a personas que así lo necesitaran, pero se iba a aprovechar para exponer la arquitectura racionalista moderna que se realizaba en Europa y, como les decía, van a estar a cargo de distintos autores, arquitectos profesionales, que cada uno va a realizar su obra, pero con elementos que tienen en común. Entonces, ya sean los sistemas estructurales, los materiales, la organización espacial, el diseño funcional, la compactación de esas plantas, para hacerlas a costos más razonables. Era un poco lo que quería demostrar. Aquí podemos ver el plano del conjunto y cada uno de los autores que participan. Es Mies van der Rohe el director, así que él invita a Le Corbusier, por ejemplo, a Uth, que veíamos que estaba vinculado a De Stijl, a Gropius, que había sido el fundador, director de la Bauhaus, y bueno, ya hacía distintos arquitectos que trabajan ya con esta arquitectura moderna, racionalista. Él va a realizar un bloque de vivienda más extenso, es una estructura de esqueleto de acero que le da absoluta libertad al interior para el diseño de cada una de las unidades. Hay una total ausencia de ornamentación, cubiertas planas y ventanas agrupadas. Aquí ven la modulación con la que se plantea este bloque de vivienda, y
el proceso constructivo donde podemos ver esa estructura puntual que luego se va cerrando con mampostería. Y esta es la imagen que tenía en ese entonces. Lo que decíamos, cubiertas planas, aventanamientos agrupados, ausencia absoluta de ornamentación, y fíjense cómo contrasta con un automóvil de época. Una imagen actual del mismo bloque. Absolutamente contemporánea. Y ya estamos por cumplir un siglo de bloque. Bien. Ahora vamos a ver el pabellón alemán en Barcelona, que está ubicado en un predio donde se ubican los distintos pabellones de las distintas naciones o distintas empresas que van a participar en esta exposición. Está ubicado a los pies del Museo Nacional de Arte de Cataluña y no va a tener una función específica, es decir, en ese pabellón no se va a exponer nada de Alemania, sino que se buscaba que el pabellón en sí mismo expusiera 10 años después de finalizada la Primera Guerra Mundial, cómo Alemania se había levantado y estaba nuevamente desarrollándose. Entonces, justamente lo buscan a Mies van der Rohe, quien trabaja con estos materiales nobles y de alta tecnología, podríamos decir, para el momento, y entonces se realiza este edificio que es absolutamente contrastante con los edificios que se habían realizado en el lugar. Predominio de las líneas horizontales, ahí vemos la recepción que se hace con el rey de España, que son estos dos personajes que están primero, Mies van der Rohe y el rey Alfonso XIII. Bien, se pretendía simbolizar entonces el carácter progresista y democrático de la República de Weimar y esa recuperación que decíamos recién tras la Primera Guerra Mundial. Desde 1954, esto es como un detalle de color, pero que gracias a la iniciativa del arquitecto Bohigas se empezó a gestar la idea de reconstruir el pabellón en su lugar original y siguiendo fielmente los planos originales se lo pudo reconstruir y se lo inauguró en 1986. Bien, entonces podemos ver que el pabellón se encuentra sobrelevado. Este es el nivel de acceso a una plataforma, está totalmente sobrelevado y tiene los dos lados mayores abiertos y los dos menores cerrados, como ustedes pueden ver en esta planta. La estructura es puntual y eso va a permitir, siguiendo una modulación estricta de 1,09 m, que se pueda organizar un espacio continuo, que no termina de estar completamente delimitado. Bien, hay un primer espacio de recepción, el núcleo propiamente edificado, en cada uno de estos espacios hay un estanque de agua y el patio posterior. Bien, la planta se organiza a partir de una retícula regular con 8 columnas cruciformes. Estas son las columnas que van a estar a su vez revestidas con cromo. Y el pabellón va a definir sus espacios mediante tabiques, ya sea de vidrio o de mármol,
para determinar el espacio interior y poder cerrarlo como se puede cerrar. Pero esos grandes paneles de vidrio van a ser ventanales que con su transparencia van a jugar a delimitar y no delimitar visualmente y a dar esa continuidad con el exterior, el espacio interior. Aquí vemos durante el proceso constructivo entonces esta estructura puntual. Los materiales utilizados van a ser materiales nobles: mármol, acero, vidrio, terciopelo para poder cerrar con los cortinados y si fuera necesario esos paños vidriados, y el cuero. Y hay distintos tipos de mármoles: mármoles oscuros, claros, amarillos, vidrios, también hay vidrio transparente o vidrio esmerilado. Bien, podemos ver que en el pabellón se muestra esa influencia del neoplasticismo, de esa pintura del grupo de Steele, de la arquitectura japonesa y del suprematismo, es decir, esa búsqueda por la abstracción, por la reducción al máximo de los elementos, por la intensidad que tienen esos elementos y que usa a partir de esos materiales. Bien, entonces decíamos que el acceso se producía de forma tangencial, por un costado paralelo a la calle, algo impensable para un diseñador del academicismo, pero a la vez está sobreelevado como se sobreelevaban los edificios academicistas o como sobreelevaban los edificios los arquitectos neoclásicos, pero con un acceso que no era frontal como hubiera sido en el neoclasicismo, sino lateral, paralelo a la calle. Entonces se accede a esa plataforma y se ingresa volviendo sobre los pasos a lo que es propiamente el pabellón. Y fíjense este acceso delimitado por una placa de mármol oscuro y este tabique de vidrio. La estructura es la que sostiene la cubierta y está independiente completamente de los tabiques de cierre, que, como dije recién, mármol y vidrio. Los distintos materiales, este ónix dorado o este tabique realizado con vidrio esmerilado, con doble vidrio esmerilado, y que es la única fuente de iluminación. Fíjense ustedes que no hay ningún tipo de lámpara o de spot o de iluminación oculta. Simplemente se delimita con esta alfombra un sector de asientos diseñados por el propio Mies van der Rohe, y donde se puede apreciar esa fluidez espacial, ese dinamismo y ese recorrer sin un orden, apreciando todo el espacio. Al final, uno de los estanques que tiene esta escultura de Kolbe, y el juego con las superficies reflejantes. Tenemos el agua, el vidrio y el mármol pulido. La desmaterialización entonces de lo que es la caja arquitectónica y el concepto del diseño integral. Bien, y el último ejemplo que vemos de los años 20, realizado entre 1928 y 1930, es la Casa Tugendhat en Brno, República Checa. Aquí va a colaborar con él la diseñadora Lili Reich en el diseño del mobiliario. Bien, esta es una vista del frente
un frente que da la apariencia, ¿no es cierto?, de ser una vivienda de un solo nivel. Está ubicado en un sector verde de la ciudad, próximo a lo que sería el casco antiguo de la ciudad de Brno. Entonces aquí se ubica la casa, que como pueden ver tiene un extenso jardín posterior. Y esa casa está en realidad ubicada en la parte más alta de lo que sería una colina. Tiene un gran desnivel ese jardín hacia el jardín, digamos, desde la calle y hacia el jardín. Ya podemos apreciar esta volumetría pura, de cubiertas planas, blancas, sin ornamento, con ese gran elemento de cierre vidriado. Esta es otra vista desde el jardín hacia la vivienda, y donde podemos ver ya claramente que hay 3 niveles. La casa entonces se abre hacia el frente sur, que es el frente más favorable en el hemisferio norte. En el primer nivel se va a ubicar el área privada, en el nivel de la calle. En el segundo nivel, hacia abajo, el área social. Y en el tercer nivel, eso que está cerrado con plantas, cubierto por plantas, es la sala de máquinas. Bien. Hacia el este hay un jardín de invierno, hacia un costado, ya lo vamos a ver, que da hacia el área social. Y el frente oeste es el frente del área de servicio, que tiene una vinculación directa desde la calle, siempre desde la calle como nivel superior, descendiendo hacia el jardín. Bien, entonces, el área privada se ubica en el piso superior. Esta es la calle, está en el frente, este es el garage, el área de un departamento para el chofer, y se accede a la casa por este punto, aquí está la puerta, a un hall, una escalera que va a llevar al nivel inferior, pero este hall también me va a llevar al dormitorio principal con su baño y 2 dormitorios de los hijos con el baño y un dormitorio para la niñera. Y tiene toda esta terraza como una terraza privada para juego de los niños. Aquí para que vean ustedes en corte cuál es la organización entonces de la vivienda. En el nivel superior está el acceso y el área privada. En el segundo nivel, en verde, está marcado el área social. Y en el último nivel, hacia abajo, la sala de máquinas. Bien, el sistema estructural también es nuevamente puntual. Son 29 columnas cruciformes que van a estar revestidas, cromadas, las que son al interior de la vivienda, y revestidas en bronce las que quedan al exterior de la vivienda. Esta casa también ha sido reconstruida, o sea, no reconstruida en su totalidad, pero ha tenido, gracias a la Segunda Guerra Mundial también, una suerte complicada. Los dueños, la familia Tugendhat, tuvieron que abandonarla. Fue ocupada la vivienda durante la guerra. Con posterioridad a la guerra también tuvo otras funciones. La familia no volvió a esta casa. Y finalmente el municipio de la ciudad de Brno la compró y se quedó con la vivienda, y bueno, hace pocos años fue íntegramente restaurada, también tratando de conservar al máximo y ser lo más fiel posible al diseño original. Entonces el acceso principal, este elemento curvo es el de la escalera.
Y aquí pueden ver esa primera columna revestida, oscura, revestida en bronce. Y entonces por esta puerta se accede al hall de distribución que nos lleva a los dormitorios o que nos posibilita descender por esta escalera curva hacia el piso inferior, hacia el área social. Al descender entonces se aprecia este espacio continuo que alberga distintas funciones, que tiene una generosa superficie de 223 metros cuadrados y que va a estar van a estar delimitadas estas distintas funciones por un tabique de ónix. Pueden ver que divide lo que es el área social con un área de trabajo, un escritorio y una biblioteca. Y este elemento curvo, este tabique curvo realizado en ébano, que delimita lo que es el comedor. Esta es otra vista desde el área de estar hacia lo que es el comedor, delimitado por este tabique curvo de ébano, el tabique de ónix que nos separa del área de trabajo. Los diseños del mobiliario también corresponden a Mies van der Rohe con la colaboración de Lili Reich. Y fíjense que los propios materiales de la casa hacen que se prescinda completamente de los elementos decorativos. Los propios materiales son los elementos decorativos de la vivienda. El uso nuevamente de esos materiales preciosos, como veíamos en el pabellón alemán, el mármol, bueno, aquí la madera, el cuero. Solo se encuentra nuevamente una escultura, como en el caso anterior, de este torso de mujer. Y aquí pueden ver también la presencia de cortinas con rieles que sirven para oscurecer y dar privacidad y terminar de cerrar esos ambientes cuando fueran necesarios. Pero la idea de diseño que predomina es la de ese espacio continuo, de conseguir esa fluidez espacial, de poder percibir esa amplitud de los espacios, que están delimitados levemente por estos tabiques. Esta es entonces la biblioteca, el comedor, que solo podía tener esta mesa para 24 comensales. Lo que decíamos del jardín de invierno, que está hacia un costado de la sala de estar y del escritorio, del estudio. Y la fachada sur, ese frente tan grande que veíamos en vidrio, tiene este ventanal de 23 metros de largo, que va a estar dividido en paños de 4 metros y medio cada uno. Y un gran alarde tecnológico que tiene para estos años 30 es que 2 de esos paños vidriados se pueden bajar eléctricamente y desaparecer en el subsuelo. Entonces, lograr esa completa integración entre el exterior y el interior. Aquí pueden ver entonces cómo están los paños vidriados bien marcados y cómo esos 2 del medio se pueden descender completamente hacia la sala de máquina, a ese nivel inferior. Cómo aprovecha al máximo la pendiente que tiene. Esa sala de máquina que tiene todo un sistema de aire acondicionado, el primero que va a tener una residencia familiar, que lo aspira y limpia el aire, pero que después lo pasa por una cámara de piedras marinas para que reciban ese aire de mar, ese perfume propio del mar. Fíjense, pensado al mínimo detalle, esa búsqueda por
cubrir al máximo los detalles. Y bueno, y el diseño integral. Veíamos 2 sillas, otro sillón, e incluso el diseño del picaporte o de las lámparas, donde vemos que hay un predominio del círculo, como elemento generador de estos diseños. Ese diseño entonces integral. Para cerrar entonces, Mies van der Rohe se va a destacar por esa frase, menos es más, la va a llevar a la máxima expresión, y en sus diseños se van a destacar por esa búsqueda de conseguir esa fluidez espacial, ese continuum espacial, con materiales muy pulidos, muy ricos, como son el mármol, el vidrio, las columnas revestidas con cromos, es decir, un cuidado al detalle de todos los elementos de diseño.